sobre ello y Él nos da unas pautas y unas líneas a seguir para que nosotros podamos tener paz en el corazón y podamos tener éxito en nuestra vida espiritual, por supuesto. Pero claro, como decía el pastor, muchas veces nos cuesta a nosotros porque es más fácil rebelarse que obedecer, ¿no? Y en esta noche vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, no solamente a mí, sino también a vosotros, para que podamos entender su palabra, para que ella se quede sellada en nuestro corazón y que nos quede claro una cosa en esta mañana, que ni quien habla está más preparado que el que está ahí sentado. Simplemente Dios usa como instrumento nuestras vidas en un momento determinado. El otro día escuchaba a un cantante que decía que Dios había usado hasta burros para poder comunicar lo que quería. Así que si sabemos todo eso, entendemos que solamente su gracia hace que yo pueda estar en este lugar y pueda compartir, tener ese privilegio de poder compartir su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú me concedes y me permites, Señor, poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que en tu gracia infinita en esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y podamos entender y comprender lo que tú quieres comunicar a nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Habla con mi vida, habla con mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a pedir que abran su Biblia, no voy a hacer ningún comentario antes, en el Evangelio de Mateo capítulo 21, para que me pueda alcanzar el tiempo. En Mateo capítulo 18, vamos a hablar del capítulo 21, vamos a empezar de un versículo ya empezado, pero vamos a entender de lo que Jesús en este momento nos está queriendo comunicar sobre el poder del perdón. Si ya lo tienen, me pueden decir amén. Amén. Pues nada, no voy a leer de una manera corrida, sino que voy a ir leyendo, y por eso voy a pedir que no la cierren la Biblia, que la tengan ahí abierta. Si tienen la tablet, el móvil, no manténganlo ahí, porque voy a ir leyendo versículos y reflexionando sobre lo que va pasando en ese versículo, porque así fue como lo entendí en mi corazón en esta semana. Dice así el versículo 21: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Solo intento imaginarme la imagen de Pedro. Intento imaginar a Pedro como el más listo de la clase, ¿no? Como diciendo, le voy a pillar a Jesús, ahora le voy a sacar la respuesta de cuántas veces tengo que yo perdonar a mi hermano. Pedro conocía bien las Escrituras, como todo judío conocía y sabía de lo que estaba hablando, y dice: solo voy a esperar la confirmación y entonces simplemente tengo que pedir 7 veces perdón a mi hermano. Dice. La pregunta que deberíamos hacer es: ¿por qué Pedro le preguntó a Jesús 7 veces de perdón? Tendríamos que ir un poquito hacia Génesis, y buscas en la palabra, Génesis capítulo 4, versículo 15. Hay algo que nos va a recordar por qué Pedro había usado esta palabra, o había usado este perdón delante de Jesús. ¿Por qué Pedro le había preguntado de esa manera a Jesús? En Génesis capítulo 4, versículo 15 dice: está hablando Jehová mismo a Caín, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pedro estaba hablando de esto y sabía que 7 veces había un límite, 7. Y él dice: voy a hacer que Jesús me vea a mí como el más listo de los apóstoles, y que yo haya encontrado una respuesta perfecta. Pero en esta ocasión Pedro creo que se va a desilusionar, porque si continuamos leyendo la palabra del Señor en el versículo 22, pero antes sabemos que Caín había matado a su hermano Abel, ¿no? Había matado a su hermano Abel, y entonces él estaba recibiendo ese castigo de parte de Dios. Y en el versículo 22, Jesús, conociendo el corazón de Pedro, Jesús estaba queriendo buscar un límite en el perdón, o un número en el cual pudiera acceder, 7.
Dice, Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es un número que normalmente yo he tenido muchos comentarios sobre ello. He tenido pastores que anterior asistíamos, era banquero. He tenido amigos con los cuales hemos hablado sobre esto y conocían mucho de números. Me encontré con un amigo que ya es muy mayorcito, hizo fórmulas matemáticas para la Universidad de Barcelona, las cuales están en vigencia, han sido aceptadas por no sé cómo le llamarán ellos, el claustro o el concilio de matemáticos de Barcelona, lo aceptaron e hicieron que esas fórmulas fueran aceptadas para poder enseñar en la Universidad aquí de Barcelona, ¿no? Entonces yo le pedí un favor a él y le dije, por favor, quiero que me descifres lo que Jesús estaba queriendo decir con 70 veces 7, porque no es 70 por 7. Es una fórmula matemática mucho más complicada, porque no dice 70 por 7, es 70 veces 7. Entonces yo lo encontré a los 3 meses otra vez a él, porque él era ya mayorcito, ya no podía venir cada domingo a la iglesia. Y cuando lo encontré me dice, mira, todavía no lo he acabado de resolver, espera un poco, ten un poco más de paciencia, por favor. Entonces me lo volví a encontrar yo después de otros más o menos 6 meses pasados. Lo volví a encontrar y lo volví a preguntar, le digo, ¿ya lo resolvió la forma de matemática? Por supuesto, con mucho respeto, porque me estaba haciendo un favor a mí. Y me dice, te voy a decir una cosa, no he podido resolverlo, porque es infinito. Y le he preguntado yo, ¿y qué quieres decir con eso? Que me pasaría toda mi vida pidiendo perdón por un pecado y ya no me alcanzaría para un segundo pecado. Cuando me dijo eso, simplemente confirmó lo que ya había en mi corazón. Y comencé a pensar sobre su gran misericordia sobre mi vida. Comencé a ver cuánto me amaba a mí y cuán misericordioso era sobre mi vida. Que si yo cometí un pecado no me alcanzaba la vida para poderme pedir perdón, imagínate un segundo pecado. Mientras más grande sea la acción esa, más grande se hace Dios. Más grande se acentúa su misericordia sobre mi vida. Más grande se hace Él su amor sobre mi vida. Y entonces comencé a entender y digo que el Señor, solamente estoy delante de ti por pura gracia, por pura misericordia, porque no me alcanzaría mi vida para poder pedir perdón al pastor por una acción que ya he cometido. Yo no puedo volver a vivir otra vida más, solamente tengo una que el Señor me ha regalado. La demás es gracia y misericordia. Entonces podemos entender que cuando Jesús estaba hablando con Pedro, no estaba hablando de una fórmula de 490 veces, estaba hablando de que, como le dijo, basta de mi gracia. Que solamente que todo lo que vivimos ahora es pura gracia y misericordia de Dios. Entonces podemos ver cuando cantábamos aquel coro cuando yo era pequeño, tan grande que no puedo alcanzar allá, tan alto, tan profundo. Los científicos están intentando a través de Hubble, un telescopio que tienen en el espacio, de saber cuánto mide el espacio, y cuanto más lo intentan, más se desmoralizan. Porque quieren saber los límites de Dios. ¿Y quién está preparado para saber los límites de Dios? Hay cosas que tenemos que aceptar por fe simplemente. Hay cosas que tenemos que aceptar por gracia, decir gracias Señor porque no merecíamos. ¿Cuántas veces he escuchado desde el púlpito de aquí decir que era algo que no merecíamos, pero Él nos ha dado gratuitamente? Era algo que ni tú ni yo merecíamos, porque era difícil pagar. Más adelante aún todavía vamos a quedar aún más deslumbrados porque la historia continúa. Pero con esta sola yo ya quedé deslumbrado y digo, Señor, sí, solamente con una vida yo no podría acabar de pedir perdón a mi hermano, no me alcanza una segunda vida.
Yo lo único que quiero que entiendas en esta mañana, mi hermano, o te lleves en el corazón grabado de que solamente por su gracia y su misericordia estamos en este lugar. Y creo que cualquier adjetivo calificativo, cualquier palabra que salga de mis labios, no alcanzarían para describir lo maravilloso que es Él y del gran amor que tiene hacia mi vida y hacia tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar leyendo en el versículo 23. El versículo 23 Jesús empieza leyendo y empieza diciendo algo maravilloso para ti, para mí, y dice: por lo cual el reino de los cielos, muchas veces lo vemos, pero es algo donde yo quiero estar. No sé si tú quieres estar, pero es un lugar donde yo quiero estar. Y Jesús está queriendo describir y poniendo desde el principio y decir: por lo cual el reino de los cielos, el lugar donde tú quieres estar, Pedro, el lugar donde queremos estar cada uno de nosotros, donde yo y tú queremos estar, eso Jesús quiere dejarnos muy claro cómo va a ser. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Seguimos en Mateo 24, 19, 18, perdón, para los que han perdido por cambiar de versículo, por cambiar de libro. En el 23, por lo cual el reino de los cielos. Jesús quería dejarle claro a Pedro que no estaba hablando de cualquier situación, sino del lugar donde anhelaban estar ellos y eran sus seguidores. Dicen: yo anhelo estar contigo, Señor. Pues escucha, Pedro, entonces, así es el reino de los cielos. Escucha, toma atención. Es semejante que un Señor quiso hacer cuentas con sus siervos. No dice con sus siervos, sino con sus siervos. O sea, no da una cantidad de personas, sino un número abierto de personas con quienes necesitaba pasar cuentas y decirle: ¿cómo ha sido tu vida en la tierra de Manuel? Rubén, ¿cómo ha sido tu vida en la tierra? Un Señor que quiere pasar cuentas y quiere que todos los que pasen tengan cuentas saneadas. Una cosa que me puse a pensar mientras escudriñaba estos versículos, lo incómodo que es estar al lado de alguien que te debe y no te ha pagado. ¿Se ha sentido en esa situación? Sabiendo que le debe y no le ha pagado, es incómodo. Por eso Jesús está poniendo este ejemplo. A Pedro le dice: el reino de los cielos. Él hace cuenta antes de entrar al reino de los cielos, no después. Ahí adentro ya están cuentas saneadas. Y le dice: y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es otra de las situaciones que a mí me desbordó, porque leemos 10,000 talentos y nos quedamos 10,000 talentos. Pero quiero en esta mañana dejarte claro una cosa: que un talento equivale a 324.540 euros, a 4.000 euros, un talento. Para que tengamos una idea de lo que le debía este señor, este siervo a su señor. Solamente un talento vale 324.540 euros. Este siervo le debía 10,000 talentos. ¿Alguien tiene una calculadora aquí, por favor? Iván, tú que te gustan las matemáticas, puedes, por favor. Yo lo tengo apuntado, pero no quiero que digan que yo lo hice. Yo esto lo contacté con matemáticos también. Yo tengo apuntado 3.245.400.000 euros. Billones le debía este hombre a su señor. Pero voy a pedir la confirmación de 324.540 por 10,000, Iván. Quiero que me lo confirme, porque si Jesús nos estaría dando cifras fáciles de pagar, bueno, vendo un coche, una casa y sanear la cuenta.
Él está hablando de aquí de situaciones que nosotros no podíamos pagar, porque estaba hablando del precio que él estaba pagando por cada uno de nosotros, en una comparación más o menos, en una situación de una deuda. ¿Quién de vosotros, o de los que estamos aquí, podríamos pagar desde ahora mismo hasta el momento antes de morir 3 millones? Ninguno de los que estamos aquí. Era una deuda totalmente difícil de pagar, imposible. Era una deuda imposible de pagar. Este hombre no tendría con qué pagarla. Quizás era alguien que se dedicaba a un negocio o alguien que hacía cosas que con el dinero la trabajaba y le fue mal y comenzó a endeudarse hasta el punto que llegó a esa situación tan triste. ¿Lo tienes, Iván? ¿Confirmado 3 millones? 3 millones. Es que yo no soy tan matemático como yo sé que a Iván le gusta la matemática, por eso lo he comentado con él. No tengo otro matemático aquí, le hubiera pedido el favor también. Pero quiero que tengamos idea del alcance que estaba teniendo este hombre y de la deuda que tenía con su Señor. No es lo mismo de ver 100 euros y decir, mira, este fin de mes, asunto zancado. Pero son 3 millones de euros, estamos hablando de euros. A este, como no pudo pagar, en el versículo 25 seguimos leyendo, ordenó su Señor, venderle a él. Venderle a él como esclavo. Dice, este no me lo puedes pagar. Yo soy el quien le pago y sé lo que él puede. Yo soy el que le doy su salario, él trabaja para mí. Sé que ni aunque viva hasta el último día no me va a terminar de pagar. Dice, ordenó venderle a él, y no solamente a él, sino a su mujer y sus hijos. Y no contento con eso, el Señor le dice, también vendamos todo lo que tiene sus cosas. Bueno, vamos, ya, porque este no me va a cubrir la deuda ni así. Pero él también estaba diciendo lo correcto, que no hay manera de cubrir esa deuda. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te pusiera esa situación y te dijera, mira, como no me vas a poder pagar, te vendo a ti, a tu mujer y a tus hijos y todas tus cosas, te despojamos? De pronto no tienes nada, no eres nadie. Te encuentras impotente. Ahora serás vendido a alguien que tendrá autoridad sobre ti, te mandará y tu familia estará por otro lado, por supuesto. No tendrá ni dónde irte, ni para dónde dirigirte. Estás totalmente anulado. En el versículo 26. El versículo 26 es muy importante porque dice, entonces aquel siervo postrado, quiero que tomemos atención en esta parte, por favor. De la forma en que el Señor se había dirigido a su siervo, ya lo había destrozado el corazón, porque se veía que vendido y todo. Pues lo único que le quedaba era postrarse delante de su Señor. ¿Y qué es postrarse? He buscado sinónimos de postrarse en Google. Dice arrodillado, inclinado, rendido, desfallecido. Me hago la imagen de este hombre suplicando perdón y misericordia a su Señor, diciéndole, perdóname que yo te lo voy a pagar todo. Dice que le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero aunque dijera y lo estuviera diciendo así, su Señor sabía que era imposible. Él sabía que era imposible que este siervo iba a pagar esa deuda. Era consciente, él sabía, dice, no me va a pagar. Y me está suplicando, pero aunque me está diciendo esas palabras, sé que no es posible que me pague esa deuda. Bendito sea el Señor, que lo que acabamos de decir hace un momento en el 27 se viene a cumplir y dice, el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Su corazón fue roto, su corazón fue quebrantado y fue movido a misericordia por aquel siervo
al ver cómo se humillaba delante de él y se sentía impotente para no poder cubrir aquella deuda. Me recuerda al joven que había pedido la herencia, y también el padre, cuando lo ve de lejos, dice que su corazón fue movido a misericordia. También otro que se había gastado todo lo que le había pedido el padre. Aquel joven no tenía con qué pagar la deuda del padre, nada. Venía incluso descalzo, con la ropa, quizás ya ni la que había llevado todo andrajoso. Ya no era la ropa con que él había salido con el Hijo del Señor, elegante, que todos reconocían al verlo y decían: mira, este es el Hijo del Señor. Por la forma en que camina, por la forma en que se viste, por el anillo que lleva, el sello del Señor ahí. Ya nadie lo reconocía, solamente su padre, que al verlo de lejos, su corazón fue movido a misericordia. Vemos la misma escena que está pasando aquí con este señor, con este siervo que debía esta deuda. Dice: le soltó. Por favor, dilo conmigo esta parte. Le soltó y le perdonó la deuda. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está ocurriendo con nuestra vida cada momento. Dice el Señor: le perdonó la deuda. Los beneficios de caer rendido a los pies del Señor es el perdón. Los beneficios de rendirte delante del Señor no es una humillación, es ser perdonada la deuda. He pedido a mi esposa que en esta mañana venga y dé un breve testimonio. Todos sabéis lo que ha pasado con ella y tiene que ver con el perdón. Marta, por favor. He pedido que ella dé, pero muy resumido, del resumen y el resumen, porque no tenemos tiempo, por supuesto. Pero necesitamos entender su experiencia acerca del perdón. Ella lo dio en una radio aquí en Barcelona y muchos han llegado a los pies del Señor a través de su testimonio. Pero yo quiero que, porque nosotros leemos en la Biblia y parece que en la vida real no pasa a nadie, o parece que a nadie le pasa, pero está ocurriendo en la vida, en nuestra vida cada día. Buenos días. Bueno, yo que lo hago muy breve. Es un poquito a veces imposible, ¿no? La breve, pero hacia grandes rasgos lo voy a dar. Supongo que tendría 9, 10 años, sufrí abuso sexual, que no creo que sea la primera que hay muchos niños, niñas y aún hoy en día más se ven estas cosas. Pero no recuerdo bien las cosas que han pasado, pero fue una y otra vez que me fue pasando. Me iba pasando, pero bueno, la verdad que yo no sabía de lo que se trataba de eso, ¿no? Era un familiar. Y muchas veces, no sé, tenía y está, ¿no? Y sentía algo en mi corazón porque llegué a caer enferma. Y en esta primera vez que caí enferma, me llevaron a los... Bueno, mi madre le decía: mamá, es que me siento mal, porque empecé a ver todo blanco, y como nublado. Y me dice: ¿dónde está tu jersey? Y bueno, lo perdí. Cuando llegué a casa perdí el conocimiento y ya desperté en el hospital. Y estuve ingresada y todo aquello, pero bueno, no sé, también los años pasados era diferente, ¿no? La medicina y todo aquello, pero la verdad es que desde esa edad hasta que nos vinimos aquí a Barcelona y todo, yo nunca le había dicho a mis padres lo que me había pasado, y por muchos años era un dolor muy, muy grande para mí, porque lo sufría mucho internamente. Decía, era maestra de escuela dominical, enseñaba a los niños y decía,
ahora escucho mucho decir, no, es que yo lo hago, si tiene algo la persona y dice, es que lo hago por amor, pero si uno está enfermo interiormente, ¿cómo puede dar o decir dar amor? Es imposible. Por experiencia propia les digo, un amigo que conozco que está enfermo es que sufro mucho por los que están enfermos y él sufriendo, y digo, tienes que ser sano primero tú para poder ayudar a los demás. Si no, no puedes. ¿Cómo puede? En un hospital hay médicos y hay enfermos, y los médicos están para aliviar esos dolores que tienen. Pero el Señor tiene propósitos. Yo decía que nunca me voy a casar, tengo esposo, tengo 2 hijas, a Dios gracias, y ya aquí seguía, bueno, Beto sabía lo que me había pasado, me aceptó como era, y no solamente era que esta persona, esta familia, que mi hijo también era un señor que si tú lo ves llevaba la corbata y todo. Mi madre vendía fruta y me decía, hija, ven y déjale, porque era de un banco. Y este hombre venía, y cuando mi madre me decía, déjaselo dentro, y en un lugar donde ellos tenían sus cosas. Venía y bueno, me hacía tratamientos, ¿no? Y yo me ponía muy incómoda. Y decía, ¿por qué? Y tenía miedo cada vez que mi madre me decía, llévale la fruta para adentro, pues sí. Yo ya estaba temblando y decía, ojalá no me diga mi madre que lleve para adentro, pero era un sufrimiento terrible para mí que me diga eso mi madre. Ella sí sabía, lógicamente, porque no sabía lo que me había pasado. Después de 25 años, ya aquí, un día caí enfermo. Volvimos con Rina y Laura de un cumpleaños, y en el camino empecé a notar mi cuerpo que me apretaba la ropa y todo eso. Y llegué a casa y le digo a Beto, es que no puedo. Sentía que me estaba matando la ropa, no sé, cogí, me puse otra ropa, y aún así nada, me dice, recuéstate ahí en el sofá y vamos a ver. En el momento, no sé, es una crisis atípica, que es lo que me dio. Yo sinceramente veía mi cuerpo que estaba muerta, yo los escuchaba, ellos que hablaban y hablaban, escuchaba la voz de mi madre que estaba ahí también, vino del hospital y todo eso, y no estaba consciente de todo lo que me pasaba, y aún así me vino la ambulancia, me llevaron al hospital, y en el hospital dijeron, no, sí, lo que tienes son anginas, eso es lo que tienes, y a casa. Y él, vale. Pero entonces yo tenía un médico neurólogo, y me dijo, es que me desmayaba donde estaba, caminaba un poco y me desmayaba. Era todo así, de un día para otro, que todo fue todo repentinamente. Sí, en la mañana fui a trabajar y en la noche ya estaba así, totalmente mal, al día siguiente no podía trabajar, y así Pero este médico dijo, bueno, lo que tienes es esto, es una crisis atípica que le ha dado, bueno, está en el tratamiento, y luego te hacen con el tratamiento y las pastillas que te hacen dormir, te da mucho sueño y no eres consciente. Yo realmente no recuerdo, porque fueron 4 meses que me duró esto. ¿Por qué duró 4 meses? Escuchaba en la calle cuando Beto le decía, porque yo iba como arrastrando los pies por la calle cuando Beto me sacaba, la gente ya del barrio nos conocían, me decían, pero ¿cómo es que ha caído en esto, no? ¿Cómo es que estás así y esto y lo otro? Y bueno, decía, no sé. Entonces, a Beto le dijeron, pastor, tienen que ayunar y orar. Para mí, sinceramente, decía, Señor, si tú exististe alguna vez en mi vida, es que para mí ya no existía Dios. Era algo que lo dejé de lado y decía, es que si Dios estuviera conmigo no me estaría pasando todo esto. Pero en su momento fue usado el pastor y le dijo a Beto ayunar y orar, y le dijo 3 días por esto, 3 días por aquello,
y el último día orarán con ella. Y la palabra dice, ¿no?, que si 2 o 3 se pusieron de acuerdo, que lo haría. Beto y mi madre y mi hermana empezaron a ayunar. Yo no ayuné ni orar porque no podía tampoco por las pastillas y todo esto, pero tampoco es que me naciera en el corazón el hacerlo. Y el último día me dice Beto, ven, vamos a orar. Entramos a la habitación y bueno, ellos se pusieron alrededor de la cama a orar y puso una canción y empezó a tocar la de Marco Subir, que ahora también de la canción, que cada que la escucho siempre me salen las lágrimas, pero no de dolor, sino de emoción, ¿no? Y cuando digo, si no puedes ponerte de rodillas, no te pongas de rodillas, no pasa nada, me corto. Pero fue una decisión ahí muy importante que dije, me voy a poner de rodillas. Me puse de rodillas y apenas ponerme de rodillas sentí una cosa maravillosa que entraba, que era el poder de Dios, y veía algo que salía de mi cuerpo. Gloria a Dios. Y en ese momento fueron abiertos mis ojos y dije, ya no oren, den gracias a Dios porque estoy sana. Estoy sana, Dios hizo el milagro así, en un cerrar de ojos. Ya digo que si yo no es por emoción, no porque ya me haya pasado, y lo que decía, perdón, el Señor abrió mi corazón y me dijo, ya he hecho el 50%, pero a ti te toca hacer el otro 50%. ¿Y qué era? Que perdonar a esa persona que me había hecho daño. Amén. Gloria a Dios. Para mí fue más fácil. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Yo en un momento me había desamparado. Y porque tiene propósitos el Señor en cada vida. Hasta ese momento a mí no me daba vergüenza decir que había sufrido abuso sexual. Pero ahora no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque puedo testificar y tengo ese deseo, ese anhelo siempre de poder ayudar, a personas, a niños que han pasado o están pasando esta situación. Nos vemos hoy en día un montón y esas personas necesitan ayuda, esos niños necesitan ayuda y viven en amargura o guardando eso en el corazón. Hermanos, si han sufrido esto, no dejen que eso vaya creciendo, esa raíz de ahí, porque eso se convierte en una raíz de amargura y eso impide mucho comunión con el Señor. El Señor sabe en qué momento hacerte libre, sabe de las cosas que nos pasan para luego poder ayudar a otras vidas. Estoy aquí, estoy sana. Si me ves, que la medicación que estuve tomando lo dejé en el momento, dejé de tomar. A la semana siguiente tenía visita con el médico y me dijo, ¿cómo estás, Marta? Y dije, bien, estoy muy bien. Dice, sí, pues deja de tomar las medicinas. No fue aquella paulatinamente que vaya dejando las medicinas, para nada. Dije, ya las dejé hace una semana, porque el Señor me sanó. Y ese es el mejor testimonio. Y ya les digo, si me veis aquí, es por la gracia, por la obra de Dios, y porque Él sabe hacer las cosas que ni nos imaginamos, y como de esa canción que dice, puedo imaginarnos, no te imaginas y no te imaginas de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y sobre todo eso, perdonar. Perdonar, no solo en este caso. A veces hay peleas en tu familia, discusiones, o nos guardamos cosas en el corazón que nos ha pasado. No siempre, ya les digo, como en mi caso, puede ser en otros casos. Pero si tú no perdonas, dice la palabra que si tú no perdonas, que el Señor
tampoco nos perdonará. Entonces, muy importante, hermanos, el perdón. Perdonar a quien nos ha ofendido. Perdonen, hermanos. Sé que para uno personalmente cuesta, pero con el Señor sí podemos perdonar. No se guarden cosas basuras en el corazón, no se guarden, porque eso de nada sirve, no bendice para nada. Eso sí que les digo. 25 años guardando eso no me sirvió de nada. No me sirvió de nada. Pero ese milagro que el Señor hizo en mi vida es tremendo, Señor. El Señor nos sorprende. Nos sorprende de mil maneras. Pero perdonemos. Perdonemos al que nos ha hecho daño. Perdonemos al que ha hablado algo de nosotros. No nos guardemos cosas en nuestra vida. Perdonemos. Como el Señor nos ha perdonado, así tenemos que perdonar. Y ese es el mayor ejemplo que podemos dar como cristianos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por ese testimonio. La verdad que lo he vivido en primera persona y yo le he pedido resumen del resumen. Es mucho más largo. Hay situaciones donde ya tenía que llamar y pedir perdón. Pero lo importante de todo lo que está pasando en esta mañana es que el Señor está tratando con mi corazón y con el tuyo. Yo tengo mucho más para hablar, pero no quiero seguir. Creo que así lo quiere el Señor. Habrá otra oportunidad donde yo pueda terminar el mensaje y hablar sobre lo que el Señor quiere para ti y para mí, pero que los beneficios del perdón lo he podido ver en hermanos que han hablado conmigo hace unos meses atrás y hoy los veo felices con su pareja. Los beneficios del perdón. Pero Jesús nos trataba y dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Son los beneficios de vivir en paz. No es que va a venir 800, sino que los días de calidad de vida, ¿saben? Los que vieron la película van a entender aquello. Lo de anoche, la película está ahí en el cerebro del ordenador de aquí, si lo quieren como ministerio disfrutar en algún momento. El pastor está ahí, se quedó ahí. Pero a nosotros nos ha bendecido mucho y queremos que tú también seas bendecido y no te vayas de este lugar. Voy a pedir a Rubén que pasen, por favor, les pedí que cantemos esta alabanza juntos. No he terminado el mensaje, ni mucho menos voy a continuar porque no quiero que te pongas más nervioso de que quieras marcharte y te pierdas la bendición. Simplemente quiero que en esta mañana reflexiones que había una deuda que tú y yo no podíamos pagar y Él lo ha pagado por ti. Había algo que tú y yo no éramos dignos y Él nos ha hecho dignos. Nos ha hecho dignos para que nosotros podamos participar en su mesa. ¿Os acordáis de Mefiboset? Que hablé hace unas semanas atrás, unos meses, de todo, que el rey lo mandó a llamar. Dice, ya no estarás ahí en el boulevard, estarás aquí sentado en mi mesa. Estarás comiendo juntamente conmigo. Aunque tengas las tierras que yo te doy, yo quiero que comas juntamente conmigo. Y esa era la esperanza, y esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Hace un momento participamos de la serie. Lo comeremos aquí solamente mientras esperamos el momento, luego lo haremos juntamente con Él. Pero para estar y disfrutarlo juntamente con Él, nuestras cuentas tienen que estar saneadas. Él no va a permitir que nadie pase que no tenga las cuentas bien saneadas, en orden. Por eso dice el Señor comenzó a hacer cuenta antes, no después. Y es importante que tú pienses en esta mañana, quizás hay alguna situación que hay en el corazón que no te permite madurar ni crecer espiritualmente. Quizás ha pasado tantos años, Marta pasó 25 años. Era maestra de escuela dominical. Estaba en el ministerio, yo ya la conocí en el ministerio cuando empezamos a noviar. Cuando llegamos aquí a Barcelona seguimos en el ministerio. Pero eso no significa que no haya algo muy dentro en el corazón que no te deja muchas veces y tiene conflicto contigo. Estoy orando por personas de 70 años como por personas de 15 años con situaciones así.
Y en esta mañana estamos dispuestos para hablar contigo. Pero primero vamos a cantar esta alabanza de la esperanza que tenemos de estar juntamente con Él. Hay una esperanza que tenemos todo cristiano, que cuando Jesús se iba dice: me voy para preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa esperanza que tenemos como cristianos. No es lo mismo que vivir sin esperanza y decir: la vida es una sola y no hay más. Es diferente cuando sabes que te está esperando tu Señor allá arriba y te va a reconocer bien, buen siervo y fiel. Sobre poco te puse y me hiciste fiel. Ven al gozo de tu Señor. Ven, bienvenido. Qué lindas palabras que escuchar eso personalmente. Decir: Señor, valió la pena. Valió la pena que me humillara. Valió la pena que yo dijera: perdóname. El precio fue nada comparado con la gloria venidera. Con estar contigo, Señor. Mientras cantamos, quiero que tú medites en alguna situación que quizás tienes. Y si no recuerdas, dile: Señor, tráeme recuerdos del pasado donde quiero perdonar. Anoche oramos con los jóvenes y decimos: hoy determino a perdonar. Hoy, porque es una decisión mía, ¿no? Cada uno tenemos que decidir. Hoy determino en mi corazón. Quizás hoy no, físicamente no está esa persona, pero tu lucha continuará, porque tienes que llegar y decirle: perdóname, hasta que alcances la victoria. Te pido que tomemos actitud de oración mientras cantamos.